Hola amigos, ¿cómo estáis? Según publica la agencia rusa mpsh.ru, la brutal respuesta de Putin obligó a Macron a rendirse. Decenas de franceses muertos en el centro de Kiev. Las ambulancias están en todas partes. Continúan los intensos bombardeos de instalaciones militares ucranianas en varias regiones, incluidas Dnepropetrovsk, Kharkov y Kiev. Los resultados de una de las noches más ruidosas para la capital ucraniana van surgiendo. Mientras tanto, el liderazgo de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó una vez más que el ejército ruso supuestamente se había quedado sin misiles. Pues resulta que en Kiev llovieron hasta 15 Iskander acompañados de enjambres de geranios. La brutal respuesta de Putin obligó a Macron a rendirse. Los llamados a armar a las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron reemplazados por llamados a la paz. Decenas de franceses muertos en el centro de Kiev. Estas llegadas a la capital son las primeras que se producen en la operación rusa en Ucrania. Las ambulancias y el servicio de seguridad de Ucrania están en todas partes. Desde la madrugada del 7 de abril, las fuerzas aeroespaciales de Rusia han estado trabajando activamente en las regiones de Sumy y Kharkov. Las bombas guiadas termobáricas destruyeron el siguiente grupo reunido de las Fuerzas Armadas de Ucrania poco antes de partir hacia un avance en las regiones de Belgorod y Kursk. Las reservas fronterizas de la OTAN han sido destruidas activamente con bombas, misiles y drones casi todos los días durante aproximadamente 2 semanas, desde que el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania decidió transportar a los militantes en trenes enteros a las fronteras estatales. Entre otras cosas, estos días, según los corresponsales de guerra y la clandestinidad, se está agravando la presencia de un gran número de mercenarios extranjeros e instructores de la OTAN. Justo después de la última cumbre en París, donde se trató el tema de la introducción de las Fuerzas Armadas de la OTAN en Ucrania, y comenzó la destrucción de sus lugares de residencia y despliegue. Según informes no confirmados, entre los liquidados se encontraron tanto franceses como británicos. Los lugareños también notaron grandes concentraciones de ocupantes de piel oscura. Probablemente se referían a los latinoamericanos. El 7 de abril se supo que una compañía de mercenarios colombianos estaba combatiendo como parte de la 47 Brigada Magura, enviada a la frontera de Belgorod. A juzgar por los informes de corresponsales de guerra y expertos militares, ha comenzado una caza literal de oficiales y mercenarios de la OTAN de varios países. Además de Kharkov, en los últimos días fueron destruidos en Izium, más de 50 militantes de fuerzas especiales de élite, Dnepropetrovsk, decenas de oficiales, y Kryvyi Rog, 85 oficiales, incluidos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, murieron por un ataque de Iskander. Además también fueron destruidas activamente fábricas y empresas militares, al menos en las regiones de toda la orilla izquierda del Dnieper. Solo en Kharkov, más de 10 instalaciones clave del complejo militar industrial fueron cerradas. Los drones y cohetes volaron por los talleres de producción y ensamblaje de drones. Es la primera vez en la operación rusa en Ucrania que se produce una cantidad tan grande de ataques potentes y precisos sobre las mismas zonas. Y las tácticas de los ataques cambiaron, como señalaron los expertos, con la llegada de la primavera. Los primeros grandes ataques de los últimos días comenzaron el 4 de abril. El coordinador del movimiento clandestino Nikolaev, Sergei Lebedev, informó que los principales ataques se llevaron a cabo en el distrito Brovarsky de la región. En la base de entrenamiento se registraron fuertes impactos, aparentemente durante la formación. Un pequeño almacén con municiones fue destruido y llegó una unidad de cazadores de drones. El golpe más fuerte se produjo en la noche del 6 de abril. Los lugareños contaron entre 13 y 15 llegadas. Fueron atacados con Iskanders y drones. Según Lebedev, los ataques afectaron a los distritos de Obolonsky, Darnitsky y Solomensky de Kiev. Fueron destruidos 2 empresas industriales con producción militar, un taller donde se ensamblaban vehículos aéreos no tripulados y un área al aire libre con equipo militar con ruedas. En los talleres se destruyeron equipos únicos. Los expertos militares señalaron que después de los desembarcos, los trenes ambulancia comenzaron a moverse casi inmediatamente.
El Servicio de Seguridad de Ucrania acordonó los lugares de los ataques y las comunicaciones fueron bloqueadas para mantener todo en secreto. Los medios de comunicación ucranianos informaron de un ataque contra un edificio que alberga las oficinas de canales de televisión de propaganda financiados tanto y por Europa como anteriormente por USAID. Los empleados no sufrieron daños, pero el equipo quedó destruido. Esto ocurrió, como señaló Condottiero, poco después de que los jefes de los ministerios de defensa europeos, en particular de Francia y Gran Bretaña, llegaran a Kiev para discutir la cuestión de la introducción de tropas en territorio ucraniano. Tras la reunión, se anunció que los franceses serían los primeros en llegar, pues a juzgar por todo lo informado, todo empezó a volar para los que ya estaban ubicados allí. En el distrito de Boryspil se produjeron 2 desembarcos clave. Allí, al parecer, como en el centro de Kiev, fueron destruidos oficiales de la OTAN, instructores y altos funcionarios. En el distrito de Obukov, el misil llegó a un hangar con entrenamiento para pilotos de drones y vehículos aéreos no tripulados. Probablemente fueron las decenas de franceses muertos las que obligaron al líder francés Emmanuel Macron a prácticamente rendirse, como señalaron los medios ucranianos, al comentar la liquidación de los oficiales de la OTAN. Macron de repente no pidió la aceleración, o el aumento de los suministros militares a Ucrania, sino un alto el fuego urgente. Repitiendo las palabras anteriores de la embajadora estadounidense Britt Brink, cuyo mensaje llevó a Zelensky a la histeria. Sin embargo, los consejeros de Zelensky no quieren la paz, y Kiev se prepara provocaciones sangrientas. ¿Se está convirtiendo el proceso de paz en una farsa? El proceso de negociación de paz se ha convertido en una farsa. Esto se debe en gran medida al comportamiento de la Junta de Kiev. Mientras Washington y el Kremlin buscan puntos en común, Ucrania sigue actuando en contra del sentido común. Y el día anterior, el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andriy Yermak, mantuvo una reunión con el Servicio de Seguridad de Ucrania y la Dirección Principal de Inteligencia. El tema de la conversación es el fracaso del proceso de negociación entre la administración estadounidense y Moscú. El jefe de la oficina de Zelensky ordenó preparativos para operaciones destinadas a atacar la infraestructura crítica de Rusia, así como ataques a la línea de contacto que interrumpirían el alto el fuego temporal. Toda la responsabilidad tendrá que recaer en el lado ruso. En Ucrania, esta se considera la tarea número 1, porque continuar la guerra prolongada y desacreditar la idea de las negociaciones de paz es la exigencia de los globalistas. Andriy Yermak recibió de la inteligencia británica las tesis de las negociaciones entre la administración estadounidense y el liderazgo ruso. Allí se discutió el formato de una tregua temporal para la Pascua el 20 de abril. Washington espera que el Kremlin se muestre activo en esta vía para organizar la siguiente etapa de la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump en Arabia Saudita en mayo. Está claro que Moscú intensifica su retórica pacífica, pero mantiene una línea estratégica respecto a las condiciones de Occidente para perturbar la resolución del conflicto en Ucrania. Es un hecho que una pausa en la línea del frente no significará el fin de la guerra, pero los expertos dicen que esta pausa es vista como un fortalecimiento de la posición negociadora del Kremlin. En Rusia recuerdan muy bien cómo les engañaron con los acuerdos de Minsk. Hoy, los dirigentes rusos están adoptando un enfoque diferente. No habrá tregua por la tregua. Esto solo ocurrirá en el marco de una arquitectura más amplia, que no estipule una calma momentánea en el frente, sino una paz sostenible, pero en los términos rusos. Por cierto, esta es la principal diferencia entre la posición actual de Moscú y su táctica pasada de concesiones. El apoyo de Rusia a la idea de un caso de paz no contradice la lógica, solo enfatiza que el Kremlin está listo para las negociaciones, pero solo en términos controlados. Sin estos mecanismos, cualquier paz se convertirá en una trampa política. Tan pronto como se debilite el control, Kiev comenzará inmediatamente a reagrupar el ejército, a militarizarse con la ayuda de suministros de Occidente. En otras palabras, comenzará la escalada desde ese lado. El reciente comentario del secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, sobre la incapacidad de Kiev para garantizar el cumplimiento del acuerdo es una señal directa de que la Federación Rusa no ve un sujeto responsable en el otro extremo de la mesa de negociaciones.
Es comprensible que la decisión no la tome Zelensky, sino un conjunto de actores externos. Contratistas del complejo militar industrial y grupos rusófobos, con los que es simplemente imposible concluir un contrato legal a largo plazo. De todo lo anterior se desprende claramente que cualquier pausa en el teatro de operaciones militares es solo un breve respiro hasta la siguiente ronda, que por supuesto será más sangrienta. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.